Otro programa más de Eduardo en su aire. Como estamos viendo hoy, estamos en el cenobio de Valerón. Y hoy vamos a hablar, pues, de las cosas antiguas, pero antiguísimas, de las profundidades, de las cosas que están enterradas. Y ya con eso tenemos aquí a un señor para hablar de todo eso. Para hablar de todo esto tenemos al señor don Valentín Barroso. Buenos días. Buenos días, señor, no, joven. Gracias. Vale, joven. Al joven Valentín Barroso. Arqueólogo, ¿no? Sí, eso dicen. Arqueólogo. Don Valentín, ¿y por qué? ¿De dónde es usted? Yo soy de Agaete, de aquí al ladito. De aquí al lado. Ahí nací, hace 58 años, el otro todavía día. Salta en la casa, todavía un chiquillo. Todavía. Por eso digo, señor no, joven. ¿Por qué me dijo usted que le hubiera gustado estudiar la arqueología? Bueno, yo siempre desde pequeño, desde que... no sé, porque es verdad que antes no sé lo que era el tema de lo que era el mundo prehispánico, el mundo de los antiguos canarios en la escuela no se daba. Yo me recuerdo que en octavo de GB, cuando era la GB, que una vez un profesor habló de los canarios, de los antiguos canarios, pero una cosita, bueno, estamos hablando años 78 por ahí o 77. Que no era algo que se diera en las escuelas y que por lo tanto surgiese la necesidad de estudiar eso, sino que con eso y después también unos primos míos de Agaete que también le gustaban, pues hablábamos de esto y poco a poco pues me fue gustando este mundo. Recuerdo también que siendo un niño fui a excavar a Guayedra, al Valle de Guayedra con Celso, el desaparecido Celso Martín de Guzmán. Con él fue mi primera excavación. La primera excavación que yo hice en mi vida, y me acuerdo que también, que hay que decirlo, que fui con Javier Tadeo, que fue alcalde de Agaete unos años, pues también Javier es una persona culta que siempre le ha gustado esto, pues también fui con él, la primera vez que fui a Guayedra fui de la mano de Javier Tadeo, él tenía coche, y ahí empecé a excavar, y ya después pues seguí empatando una excavación con otra, hasta que ya después estudié la carrera, que la carrera la estudié aquí en Las Palmas los 3 primeros años, después cuarto y quinto se hacía en La Laguna, y la carrera antes no había arqueología, sino que es geografía e historia. Yo soy licenciado en geografía e historia, lo que después ya los 2 años de especialización cuarto y quinto ya uno se especializa en las asignaturas que tienen que ver más con el mundo prehispánico, prehistórico y con la arqueología, y ya sobre todo lo que te da la profesión es el trabajar, el hacer excavaciones con gente, y poco a poco pues todo el mundo vas aprendiendo pues de lo que excava bien la gente, de lo que excava mal, de lo que excavamos bien, de lo que excavamos mal, que todos excavamos bien y mal dependiendo de las excavaciones. Hay veces que nos surgen restos que no sabemos lo que es, a lo mejor lo excavamos de una manera y después nos damos cuenta que había que excavarlo de otro, pero se trata de documentar. Entonces, por eso te digo que la arqueología no está como carrera en Canarias, sino que lo que te lo da es los trabajos, la experiencia y el dedicarte a este mundo. Este mundo es buscar el pasado, lo que está debajo de la tierra, por así decirlo. En cierta manera sí, porque la arqueología, el método arqueológico, vamos a ver, la arqueología tenemos que tener en cuenta que no es, a veces la gente asocia lo arqueológico con la aborigen, con los antiguos canarios. Con la arqueología podemos excavar tanto unos restos aborígenes como este en el que estamos, el cenobio Valerón, que no está enterrado todo. Si te das cuenta, Eduardo, hay zonas que no están, pero aquí hay tierra que sí hay que excavarla. Esto se estudia con arqueología, con metodología arqueológica, pero también se estudia con metodología arqueológica, como hemos hablado antes, un ingenio azucarero, que son esos complejos industriales que cuando se conquista la isla hace 500 años, los castellanos, los portugueses, los genoveses, montan estas fábricas, estos ingenios, y eso también lo excavamos nosotros. No es aborigen, pero también son restos que están enterrados y hay que excavarlos. Entonces por eso digo que la arqueología es una forma de sacar la historia, ya sea de aborígenes, ya sea del mundo prehistórico, ya sea de hace 300 años, ya sean los enterrados que están por las cunetas de los desaparecidos de la guerra civil. Lo que se emplea es el método arqueológico, una manera de obtener información excavando. Todo el mundo habrá visto la cucharita, la brollita, todo eso, pues eso es la arqueología.
y la arqueología está para conocer el pasado, y eso es importante tenerlo en cuenta. Hombre, a mí me hubiera gustado conocer más el futuro, saber la quiniela que va a salir la semana que viene, pero eso es más complicado. Eso todavía estamos a ver si encontramos aquí en el cenobio la piedra filosofal que nos han dicho que aquí existía, que cuando yo la tengo se lo diré, pero no se la prestaré para saber qué quiniela y qué número va a salir, pero alguna vez lo encontraremos. Ya que tenía la pregunta esta para hacérsela, ya que habló de las azucareras en su pequeño relato. Los ingenios azucareros. Sí. Síguenos hablando de eso. ¿Cuándo vino? ¿Quién lo trajo aquí? ¿Cómo fue? Lo que eran los restos arqueológicos relacionados con los ingenios azucareros, que un ingenio es una fábrica, era algo ingenioso, sí, ingenioso. Era algo tan difícil porque había que moler la caña en un momento, hervirla en unas calderas, pasarla de una caldera a otra, ponerlo a purgar, era algo tan ingenioso, tan difícil, sí, que antes, hace 500 años, cuando se inventaba, cuando se hacía alguna cosa que era compleja, se decía que era un ingenio, y en este caso era un ingenio azucarero. Entonces tenemos que pensar que los ingenios azucareros, cuando se conquistan las islas importantes, digo en cuanto a bosques y aguas, o sea, Gran Canaria, Tenerife, La Palma y La Gomera, pues los castellanos lo que hacen es utilizar los campos de cultivos más cercanos a la costa, toda esta costa de Farailaga por aquí, todo lo que es el Valle de Gaeta hasta el puerto, la Vega de Galda, Aruca, Telde, para plantar caña de azúcar. Entonces, claro, porque había agua, había bosques. Había bosques y sobre todo, agua. Pensemos una cosa, que en aquel entonces el azúcar se llamaba el oro blanco, porque no es como hoy día que hoy vamos al supermercado, compramos una bolsa de azúcar, sino que antes el azúcar era de rico, era algo como el caviar hoy día, y por eso era que, no, dame una bolsa de un trozo de azúcar, eso era oro, y entonces por eso era muy rentable cultivar eso, y por eso cuando los castellanos empiezan aquí conquistan la isla, empiezan a plantar todos estos valles de caña de azúcar, y es importante, Eduardo, que esa caña no se plantaba para la gente de aquí, sino como eso era algo súper importante, se llevaba a Sevilla, Génova, Londres, Ámsterdam, a los principales mercados europeos. Amigo. Por eso digo que y entraba dinero aquí. Y entraba mucho dinero, y entraba también, que a todos les sonará, y después si quiere hablamos, el tríptico flamenco de la Virgen de las Nieves de Gaete, arte flamenco, un cuadro pintado en Amberes en 1530 por ahí, por Job Van Cleef. ¿Por qué viene un cuadro que el pintor que pintó el cuadro de la Virgen de las Nieves, Job Van Cleef, era el pintor que pintaba para reyes y emperadores? Y pintó uno para canalla. Pues por eso te digo que tú piensas. Aquí tiene que haber perra para pues por eso te digo, cómo este hombre fue capaz de pintar un cuadro de la Virgen de las Nieves, y los donantes, Antón Cerezo y su mujer y su hijo Galeotti, para un sitio a miles de kilómetros de los principales mercados europeos, medido en el Atlántico a miles de kilómetros, pues porque había dinero. Entonces, para que la gente se imagine el dineral que se sacaba con el azúcar, que era capaz de poder traer obras de arte. Les pongo un ejemplo, es como si hoy día, imagínense que se está plantando plátanos en Agaete y que se está produciendo, que ya no es lo de antes, y es tanto el dinero que se gana que el que está plantando plátanos en Agaete dice, pues voy a traer un grupo musical, ¿a quién traigo? Pues a los Rolling Stones, a Shakira, o a quien, ¿sabes? A alguien muy, muy importante, tenía la capacidad de traerlo. En este caso, tenía la capacidad de hablar y de contratar con el pintor más importante para que pintase un cuadro. Y tenemos que saber entonces pues que muchos de los pueblos que están hoy día aquí en Gran Canaria, en Tenerife, en La Palma, son pueblos que salen de esos ingenios azucareros. Agaete ya existía como pueblo de origen, pero se monta el ingenio azucarero de Alonso Fernández de Lugo. En Galda lo mismo, en Agüimes lo mismo, en Ingenio, que fue donde se montó, en Telde, todo. Y después muchas de las iglesias que hoy día vemos como iglesias eran las antiguas ermitas de los ingenios, que después con el tiempo pasan. Por eso digo que la importancia de los ingenios y de la caña de azúcar nunca se había estudiado tanto, porque siempre se le dio importancia, Eduardo, a las cosas de los antiguos canarios, de los aborígenes. Sí, de los aborígenes. Y no a una cosa de hace 400, 300 años, porque es tan canario un aborigen como una persona de hace 400 años.
y yo soy barroso, seguramente mi tatarabuelo era portugués y el tuyo no sé qué apellido. Gil. Pues igual vienes de Extremadura y, Sí, a lo mejor sí. y alguien puede dudar de que tú seas canario, que yo sea canario. No. ¿No crees? Y por eso te digo que para mí, yo excavo con tanto orgullo pues unos restos aborígenes como los que tenemos en el cenobio, como un ingenio azucarero que fueron de los que vinieron después de la conquista, como un convento del siglo XVIII, de hace 300 años. Y por eso te decía al principio que la arqueología es un método. La arqueología no refleja un tiempo en concreto, no es de lo de los guanches o de los aborígenes, no. La arqueología es para sacar cosas enterradas y entenderlas. Y ahora, claro, hace unos 20 años, cuando todo el boom de urbanismo, ¿te acuerdas que sitios donde nunca se habían urbanizado? Por ejemplo, en Agaete, enfrente de Agaete, que siempre fueron fincas de platanera, pues se planta todo, se desmonta todo eso para urbanizar. Y claro, ¿qué estaba debajo de esas fincas de platanera? Los restos del ingenio azucarero, tapados con metros de tierra que se pusieron en las plataneras. Puso ahí para las plataneras y demás, exactamente. Entonces, por eso digo, fíjate tú, que a partir de ese año aparece el ingenio de Agaete, aparece aquí el ingenio de Soleto en Guía, en Tel de los Picayos ya se conocía que estaba, en Arucas también, en Arucas no, en Firgas, en Azuaje sale también otro ingenio pequeñito que lo encuentran unos compañeros de Arucas, y claro, poco a poco van a ir saliendo esos cerca de 24, 25 ingenios que existieron en la isla. Muchos saldrán por casualidad, otros porque ya nos ponemos a buscarlo, pero el azúcar tuvo importancia, tú imagínate que la Gran Canaria se acaba de conquistar en 1483, hace más de 500 años, pues todo lo que es ese siglo XV, el siglo XVI y parte del XVII, o sea, hasta 1483 hasta 1650, o sea, más de 150 años, todo lo que ahora estamos viendo, estas vegas de aquí estaban plantadas de caña de azúcar. De caña de azúcar, y hoy ya no queda nada. No queda nada, no, y sobre todo, bueno, quedan algunas zonas en Arucas y tal, pero que es una pena porque ahora se está tratando de musealizar estas cosas, porque claro, eso la gente lo tiene que saber, y sobre todo, Eduardo, tú piensas que cuando la gente piensa en azúcar, todo el mundo piensa en Cuba, en Brasil, Venezuela. Sobre todo en Cuba. Claro, y fíjate una cosa, ¿de dónde va? Y la gente piensa que aquí hay caña porque vino de América. Sí, y nada que ver, la caña que está en América fue de la isla de Gran Canaria. Para que tú veas. Pues se cree al revés. ¿Y sabes quién la llevó? La primera persona que llevó caña para allá, Cristóbal Colón, en el tercer viaje que fue a América. Cogió esquejes de caña, y esos esquejes de caña fueron los que se empezaron a plantar en América, y hasta la fecha. Por eso digo que no sé, el lenguaje, hay un lenguaje del azúcar en América, todo el mundo dice, no, el lenguaje portugués, americano, todo no. Lenguaje de las Islas Madeira antes de Canarias, pero muchas de las palabras que se emplean en América son palabras canarias, y eso se está viendo que es así. Por eso digo que eso está estudiado científicamente, porque muchas cosas se dicen mito. Eso sí, lo que usted hace es estudiar científicamente las cosas. Sí, es que la arqueología es un método científico, es un método donde tú demuestras. Claro, tú vas teniendo elementos que vas sacando, va a estar, por ejemplo, cerámica, la lava, mira esta cerámica pintada, esta decorada, mira este tipo de hueso, y con eso vas creando un puzzle que al final te da una información, ves que mira, esta gente no tenía metales, los antiguos y es canarios. Del año aproximado, claro, más o menos. Eso ya después se sabe, además de por otros tal, lo principal para el mundo, los años en los que nos movemos nosotros, estas cronologías, es el carbono 14, que todo el mundo le suena y dice, ¡ay, no le aplican el carbono 14! Sí, cuando se le aplica el carbono 14 a los restos arqueológicos, nos da la antigüedad que tuvo. Esto lo hacemos en varios laboratorios que hay en Londres, en Europa, en América, pero tenemos que tener en cuenta que el carbono 14 solo se puede aplicar a aquellas cosas que alguna vez estuvieron vivas. ¿Y qué estuvo vivo? Un cacho de madera, que fue árbol, un trozo de carbón, que fue árbol, una lapa, que estuvo viva, un hueso, una semilla de cebada, una piedra, no, ni un barro, una cerámica tampoco. Es decir, el carbono 14, yo por ejemplo esta piedra que está aquí, no sé la antigüedad que tiene. Si yo me encontrara una cebada aquí, a esa cebada se le calcula por medio del carbono 14 la antigüedad que tuvo, y no la da. Entonces piensa que aquí nos hemos encontrado cebada, y aquí nos han salido las cebadas que hemos datado, tienen
unos 500, 600 años de antigüedad. O sea que en el año, no, me equivoqué, no, unos 1000 años de antigüedad, porque las fechas las cebadas que hemos cogido nos han dado por carbono 14 que son del año 1000 o 1100, o sea, hace 900, 1000 años, seguramente el cenobio es más antiguo, pero las que hemos encontrado por ahora, seguramente seguimos excavando, ahí estamos excavando ahora mismo, pues de ahí saldrán más semillas o trozos de huesos que nos podrán dar fechas más antiguas del cenobio. Bien. Señor Valentín, ya que hemos nombrado al cenobio y estamos in situ aquí, háblanos de todas estas cuevas. Esto se decía que era un silo, que era un banco, como hoy un banco ¿Qué es esto en realidad? Bueno, el cenobio de Valerón, como lo conoce la gran mayoría de la gente, en realidad es un granero aborigen, un granero gigantesco, el granero más grande que hay en Gran Canaria, pero con diferencia, es decir, si vamos a buscar uno que se le parezca no los encontramos, ni la mitad, ni una cuarta parte. Esto es gigantesco. ¿Y por qué se llama cenobio de Valerón? Pues porque en el siglo XVIII vinieron una gente por aquí, pues hace 300 años, y alguien erudito decía, no, esto es un cenobio, y cenobio quiere decir convento. Ustedes van al diccionario, cenobio, convento, donde había monjes y monjas. Entonces se pensaba que esto era un convento y que todos estos agujeritos que vemos aquí eran como las habitaciones, donde si ustedes van a un convento verán que están llenos las celdas, que se llaman las celdillas de los monjes. Y se pensó que esto podía ser un convento, porque también en las crónicas de la conquista se hablaba que había una sacerdotisa y que estas mujeres eran las encargadas de, cuando las jóvenes estaban en edad de casarse, que estaban con ellas para engordarlas, porque pensaba que siendo gordas, fuertes, que los hijos que podían tener eran más fuertes. Y entonces se pensó, pues este hombre, que esos lugares donde las arimaguadas recluían a las jóvenes, que podía ser esto. Pero claro, eso fue la idea que se lanzó en el siglo XVIII y se ha mantenido prácticamente hasta hoy día, pero ya a finales del XIX, principios del XX, ya se vio que esto no era, tú lo ves, Eduardo, que aquí no cabe, que es imposible, aquí no se puede meter una persona, se puede meter, sí, pero no puede dormir, ni es un sitio para estar. Pero no está preparado para eso, se ve que no. Y entonces en todas las puertas, en todos los huecos, vemos como hay unas marcas donde iban los bastidores con las puertas, eran puertas de madera, que en el cenobio de Valerón hay una, en Temisa salieron otras, son puertas de madera y puertas de piedra, que también nos estamos encontrando las piedras. Quiere decir que tuvo puertas en su... Todo. Claro, es que hoy día lo estamos viendo lleno de agujeros y parece que esto era así. Tenemos que pensar que no, que todos estos huecos estaban cerrados con puertas de madera o de piedra, porque dentro se guardaba el grano, la cebada, higo, objetos, a lo mejor guardaban molinos, cerámicas, cualquier cosa. Que después está la idea de las famosas pintaderas, que si a lo mejor las pintaderas servían para sellar esas puertas. Eso se ha dicho porque parece que en el norte de África algo así existió, pero hasta el momento aquí en Canarias, en Gran Canaria, no hemos podido ver un silo con una huella de que digamos, mira la pintadera. Todavía son hipótesis, las pintaderas pues igual servían para pintarse, igual eran un símbolo, porque es verdad que muchas de las pintaderas tienen un agujerito como para llevar colgando, y ahora en las excavaciones que estamos haciendo aquí en el cenobio nos han salido ya por lo menos 5 o 6 pintaderas que también aparecen en los poblados de casa, ¿sabes? Pero lo que está claro, Eduardo, que esto es un granero. Es un granero. Es un granero. Era para guardar comida. Sí, guardar el grano, tú piensas que cuando tú guardas el grano, lo guardas, independientemente del que tú tengas en tu casa para comer todos los días, toda la semana, tú tienes que tener guardado un grano para el año que viene tengo que plantar. ¿Y dónde está ese grano? Pues probablemente estaba guardado y sellado para que, claro, imagínate que se metan unos gorgojos aquí, lo que sea, los bichos y se coma todo, y cuando tú vayas a buscar el grano para plantar no tengas nada. ¿Eso qué es? La muerte de la tal, porque hoy no podemos, como hoy día que coges un barco, un avión, vas y vienes. No, todavía lo que había. Lo que había. Y por eso era importantísimo, por eso tú lo dijiste antes.
que un granero como esto era como los bancos de hoy día, es decir, seguridad, cerrado, vigilado. Porque ¿qué se guarda en un banco hoy día? El dinero. ¿Qué se guardaba aquí? El grano, la cebada, todo lo que ellos comían. ¿Sí? Y por eso aquí tenemos la gran mayoría de todas estas cuevas son silos, son pequeños graneros, independientes unos de otros, pero también hay 4 o 5 cuevas, 5, que tú la ves y dices, cónchale, aquí podía vivir alguien. Claro, ahí vivía la gente que cuidaba porque tendría que haber, porque si no venía otro y se lo robaba. Efectivamente, tú en un banco, bueno, con los medios tecnológicos hoy mismo ya no hace falta gente, pero antes no lo había. Pero hace 20 años tú ibas a un banco y estaba el de seguridad, la gente que tal, las dobles cerraduras, las cajas fuertes. Pues esto era lo mismo, pero hace 1000 años, que es como dije antes, las fechas más antiguas que hemos encontrado aquí son cebadas de hace 1000 años. Mira, que probablemente eso se sabe perfectamente porque usted las ha analizado. Con el carbono eso es 14, científico, eso no es un invento. No, eso es así, y no solo una, sino que hemos datado varias y te salen todas esas fechas. Exacto. Pero probablemente sea mucho más antiguo, lo que claro, nosotros hemos encontrado estos granos, pero si esto se está utilizando de hace 1500 años, pues seguramente el grano más antiguo se habrá perdido, se habrá sacado. ¿Y qué es lo último que encontramos nosotros? Pues el grano último que se metió aquí, no el primero. No el primero, exactamente, claro, porque tuvieron tiempo haciéndolo. Y esto se ve que se hizo. Sí. No es que estaba así, sino esto fue excavado. Esto fue excavado. Todos podemos ver la roca, esta toba que está aquí. Esto es un lateral, esto es un cono volcánico que por todos los derrumbes del barranco de Silva que tenemos ahí, como es súper pendiente, se ha ido desmoronando y entonces dejó al descubierto lo que es este hueco que vemos aquí. Entonces los aborígenes lo que hicieron fue estas galerías y todos estos hilos, porque claro, cuando la gente viene a ver el cenobio y lo ve desde abajo, ve todo lleno de agujeros, claro que y parece que es una pared, pero no, tú estás aquí y estás viendo que detrás de mí hay una galería, que arriba hay otra, que hay otra. Entonces son galerías que entran hacia el interior y tanto en el piso como a un lado y a otro está todo lleno de los hilos de los huecos para guardar. Sí, o sea que aquí la capacidad que hay de almacenaje es impresionante. Es decir, que si seguramente esto nunca estuvo lleno, todos los hilos hasta arriba, colmatados, pero que si hiciéramos el cálculo del volumen que hay abierto en la roca, que lo estamos haciendo, pero no lo hemos acabado, es impresionante. Nos podemos hacer una idea de la cantidad de gente que había. Y sobre todo, de cuánto se pudo tardar en hacer esto. Porque claro, tú imagínate un silo de esto, que tú empiezas a picarlo con una piedra, porque tenemos que saber, ya lo hemos dicho, que los aborígenes no tenían metales. No tenían. Entonces todo lo que vemos aquí, todos estos agujeros se hicieron con piedras, con picos de piedras, que nos han aparecido aquí, picos de piedras también de basalto muy bonitos. Entonces con esos picos tú empiezas a picar, pues tú imagínate cuánto se puede tardar en abrir una cosa de esta. Y sobre todo, Eduardo, ¿quién abría esto? Es decir, ¿quién le decía, mira, vete arriba a abrir un agujero? Y yo, ¿por qué yo? ¿Por qué no vas tú? Y esto es importante, y a ver si nos lo explicamos, porque esto está indicando que esto no era uno que venía aquí y abría y otro, sino que aquí había una organización. Aquí había alguien que mandaba y otros que mandaban menos y otros que picaban con un pico para abrir esto. O sea que había... Aquí estamos viendo, se habla... ¿Una clase social? Efectivamente, es decir, ¿había clases sociales en el mundo de los antiguos canarios? Pues claro, como en todos lados. Y aquí, seguramente, el guanarteme no vino aquí a picar un seguro que no. Ni el faicán, ni el noble que estaba por abajo, sino aquí estaba el pueblo llano. Entonces, el que aquí viniese gente a picar esto, está denotando una organización, un poder, una gente que venía aquí a abrir esto y no necesitaba cultivar porque había gente que le traía la comida para ellos. Decir, claro, si no hacían una cosa y claro, los guardianes que estaban aquí no podían ir abajo a la costa plantada para venir, sino guardaban esto. Entonces, esta gente por guardar esto tenían todas sus necesidades cubiertas, les traían agua. Sí, alguien los dirigía. Por eso digo que esto es una sociedad compleja y la complejidad la da la agricultura, es decir, que generalmente, y eso es en la historia del mundo, así cuando ya el hombre y la mujer empiezan a cultivar, ya se empieza
la sociedad empieza a cambiar. Claro, se genera, sí, es sedentaria, y ya no estás pendiente de que el rebaño de mamut vaya para allá y para allá, o que las cebras corran para allá y tú tengas que ir detrás de ellas, sino que ya la gente sabe que yo planto aquí cebada y que la voy a tener. Y que la vas a tener y vas a tener comida ahí para poderte estar en un sitio. Entonces, ¿qué ocurre, Eduardo? Que cuando se planta cebada, se planta trigo, tú obtienes una cantidad de cebada que la usas para comer, pero hay otra que te va sobrando y te va sobrando. Entonces ya, ¿y esto qué hacemos? Lo guardamos. Entonces ya eso obliga a que la gente se organice. Oiga, aquí nos sobra esto, a ver qué hacemos. Lo guardamos, y ya la sociedad se empieza a organizar, y a diferencia, por ejemplo, del resto de islas que son más ganaderas, ¿sabes? Todo el Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, son islas ganaderas. ¿Por qué no hay graneros en esas islas? Porque no había agricultura de una manera tan importante como en Gran Canaria. Había de manera testimonial, pero las sociedades ganaderas son tribus que se organizan más o menos, pero una sociedad agrícola es más complejo, y es el germen de crear un estado, una tal, sabes que todo empieza por así. No hay ningún estado en el mundo, no, de agricultura, no, nosotros no sabemos, no, todo empezó, toda la historia del mundo es agricultura, y después ya van, hay algunas que sí, que son nómadas y que siguen siendo algunos pueblos, pero que no son estados en sí. Para crear un estado hace falta estabilidad, sedentarización, excedentes, organización, jefes, sacerdotes, sacerdotas, de todo un poco. De casi todo. Y lo que no tenemos hoy se lo traemos mañana. Sí, sí. Señor Valentín, háblenos un poco de su pueblo, de Agaete, del Maipé de Agaete. Háblanos de Agaete. Bueno, de Agaete, ¿qué voy a decir yo de Agaete? Bueno, pues allí nací, de ahí son mis padres, eran mis padres, y bueno, y claro, como soy arqueólogo, pues no he dejado de prestarle atención a Agaete, y desde que acabé la carrera, bueno, desde antes también, pero que es uno de los principales lugares en los que he trabajado y sigo trabajando es el Parque Arqueológico del Maipé de Agaete, que ahí es un cementerio aborigen de... Es un cementerio. Es un cementerio de casi... Es decir, que donde se enterraban... Sí, en la colada volcánica, en el Malpaís que hay en Agaete, subiendo hacia el valle, pues allí hemos inventariado cerca de 800 tumbas. 800 tumbas. Pues entonces las que quedan, porque mi padre me contaba que iban con el maestro a abrir tumbas, a ver cómo eran aquellos, en los años 40 te estoy hablando, y después se construyó el campo de fútbol, y eso hizo que en cierta manera el parque se redujera, y por eso te digo que probablemente fueran más tumbas. Y después también tenemos que pensar que en el puerto de las Nieves, todo lo que es la urbanización que está allí ocupando casi todas las nieves, que todo eso se construyó sobre otra colada de Malpaís. Pero antes de la urbanización, aquellos fueron unos bancales de plata negra que se construyeron sobre un cementerio aborigen igual que el que está arriba. Y fíjate, Eduardo, que la caja de muertos que está en el Museo Canario de Madera, la única que hay, salió en las nieves, en un túmulo que estaba allí. Entonces tenemos que pensar que el Maipé, junto con Arteara, la necrópolis de Arteara en el sur, la Isleta, que también era otra necrópolis, Ginamar también tenía, eran las grandes necrópolis tumulares de Gran Canaria, pero sin lugar a dudas la de Agaete, contando lo de las nieves, era la más grande, y Arteara también, pero ahí se enterraban, pues lo que hablábamos antes, las diferencias sociales también se ven en el Maipé de Agaete, porque hay unas tumbitas que son así, de cascajo puesto encima, y después hay otras tumbas que son de 6 metros de diámetro, con 2 metros de altura, con otra tumba puesta encima. O sea que tenía perra. Y los demás, pues, una lápida o en el suelo ahí con una cruz. Por eso le digo yo, pues ahí están viendo, decir, no, aquí todo era igual. Y digo, ¿y por qué se tiene una tumba de 6 metros por 3 metros de altura y este está enterrado prácticamente en el suelo? Las diferencias sociales. O vas al Museo Canario, porque hay una momia con 18, 15 envolturas de piel y hay otro que no tiene nada, pues porque tenía la posibilidad de conseguir muchas pieles para envolverse y asegurarse el más allá.
y en Agaete eso en el cementerio se ve perfectamente, es decir, quiénes están enterrados. De hecho, la gente de Agaete que frecuentaba el Maipés, hay uno de los túmulos, que es una tumba así con escalonada más grande, siempre decían la tumba del rey, pues claro. Claro, porque era la más grande, la más importante. Vamos, todo lo que es el Agaete actual está sobre el Agaete prehispánico, aborigen. En el año 89 fue la primera excavación que yo hice como arqueólogo, yo dirigiéndola, cuando Telefónica abrió unas zanjas en el centro del pueblo y a 2 metros de profundidad salieron casas aborígenes con un montón de material. Galdar lo mismo, Agüimes lo mismo. Digo que es lo que hablamos antes, que muchos de los pueblos en las ciudades actuales estaban montadas sobre otras. Sobre el mundo aborigen, misma cueva pintada de Galdar. Sí, piensa que todo lo que es el Galdar y toda la iglesia está montado sobre el antiguo poblado de Galdar. ¿Sabes? Entonces hay muchos restos arqueológicos en la isla, ¿no? Sí, claro. Hay muchos restos arqueológicos y, como dije al principio, aborígenes y históricos y de todo tipo. Sí. Muy antiguos y menos antiguos. Sí, hay unas zonas que a lo mejor pues tiene más restos en cuevas, otro que tiene más restos en poblados de casas en superficie, en graneros, enterramientos, que hay de todo, que hay manifestaciones rupestres, que hay de todo y seguirán apareciendo cosas. Nosotros estamos ahora, Eduardo, ahora llevamos años haciendo el seguimiento arqueológico de la carretera Agaete la Aldea, pues hay cosas que cuando se empezó la carretera sabía que estaban y por eso la carretera no los tocaba, pero en medio de todas esas obras es normal que si están las máquinas desmontando que aparezcan cosas, entonces eso se excava o se modifica la carretera. Lo mismo hemos estado en todas las fases de la circunvalación de Las Palmas, también aquí en la cuarta fase de Arucas también hemos hecho muchas excavaciones arqueológicas porque aparecen restos según va excavando, y no solo restos aborígenes, sino, como dije, casas del siglo XVIII, XIX, que las hemos desmontado, las que se ven afectadas, para recuperar toda la cantería y emplearse en la restauración de casas que en Arucas, en cualquier otro lado. Usted en el fondo es un peligro, porque hoy cualquiera se pone a hacer por ahí una obra y aparece un hueso, hay que llamarlo a usted, ¿no? Sí, no, generalmente sí, no, se llama el cabildo, que es quien tiene las competencias, y después ya nosotros, pues, si no, vamos a hacer esas excavaciones, y eso es importante porque hoy día está, si lo destruye ya no se sabe. Sí, siempre vamos a ver, siempre hay solución, es decir, lo que podrá a lo mejor costar un poco más, un poco menos, se desvía, pero que todo más o menos se puede solventar, y lo que sí es importante, y eso me gustaría dejarlo claro, que hoy se está usando la arqueología para parar obras. Y fíjate, yo soy arqueólogo, y eso, la arqueología, como tú bien dijiste al principio, es para conocer el pasado. Y ahora mismo se está haciendo un mal uso de la arqueología. Puedo ponerte un ejemplo, ahora hace nada también, con lo de Gira Soria. Hay unos restos, hay unas cazoletas, que se pare la obra. Mire, es que la obra esa ocupa pues el espacio que ocupa, y si hay unas cazoletas, que es un agujerito como este, se protege, y se sigue, pero lo que no se puede es estar pensando que aparece algo. Es más, hay gente que se dedica a buscar cosas, no por la alegría que le puede dar saber cosas, sino para parar una obra, que es una obra que puede tener, que tendrá todos los permisos del mundo para seguir adelante, y entonces se trata de buscar unos subterfugios para impedir que eso se haga, y eso no puede ser. La arqueología no está para parar obras, y te lo digo yo que soy arqueólogo. Exactamente, eso es muy interesante. La arqueología está para conocer el pasado, y vamos a ver, y te digo, y generalmente siempre hay solución. Sin ir más lejos, estamos hablando del ingenio de las Candelarias. Todo eso se iba a urbanizar. Al final estamos hablando del ingenio que ahí está, no se urbanizó, y lo que se iba a construir ahí se modificó el proyecto para que se pudiera construir en otro lado. Digo que siempre se va ajustando la cosa. Hay alternativas. Y hay soluciones, y por eso te digo que tenemos que tener cuidado, y sobre todo, y mucha de la gente que emplea la arqueología no son arqueólogos, sino son gente que la verá en las redes. No, y aparece, pero ¿y usted qué es? No, yo soy químico, pero ¿y usted qué sabe de arqueología? No, nada, pero No, mire, es que esto es una cosa, la arqueología es una cosa muy seria, no se puede estar mal usando, porque claro, eso produce un efecto contrario. Decir, no, es que ya están los arqueólogos parando obras. No, los arqueólogos, yo no he parado ninguna obra. Eso es muy interesante lo que se está diciendo este hombre, porque muchas veces se le echa la culpa y en verdad no es así. Lo que pasa es que los mitos y las cosas se cambian.
Ya, y entonces se le echa la culpa a quien no la tiene. Sí, pero por eso digo que yo he parado obras, es decir, el ingenio de Soleto cuando salió, paren, que aquí parece que está haciendo algo, pero con la misma se modificó tal, y ahí tenemos el ingenio en Guía y unos hornos del siglo XV, XVI que no existen en el mundo y están ahí, y por eso digo que cuando hay que parar, se para, se estudia el problema, se soluciona lo antes posible, pero no, o sea, no, que, claro, porque es que eso produce, no, me apareció un resto, pues lo voy a quitar porque esto me van a parar esto, no, eso no... Se puede solucionar, se le puede dar solución a las cosas sin tener que quitarlo, sino modificar. Sí, ya... Sí, porque se encuentra una cosa, es muy importante que se sepa y que se estudie para poder conocer nuestro pasado. Sí. Mito. Hay muchos mitos y la rama de Agaete, que es muy importante hoy conocida en el mundo entero, porque tú sabes que la rama es la rama. Sí. Y que se le da palos al agua, que si se iba a... Díganos algo de eso, de cuándo es, si eso, los guanches. Los guanches eran grandes, como se decía ahora, chicos. Bueno, había de todo, ¿sabes? Y es verdad que nosotros y tú, que eres una persona más mayor que yo, sabrás que la gente de antes era más baja y que hoy día ves a los chiquillos que salen por ahí, están para allá arriba. Para la comida, pero era para la comida. Pero igual que los americanos, vemos a un sueco y un americano que están bien alimentados, todo tiene que ver con la alimentación. Pues la gente, si se alimenta bien, vemos que las generaciones de hoy día son más altas que hace las de 50 años. Por supuesto. Pues imagínense, hace 500 años, cuando llegan los castellanos aquí, decía que había gente alta, pero claro, que a lo mejor tú ves un esqueleto de un aborigen y dices, coño, mide 1,60, pero es que medir 1,60 hace 500 años era una altura alta, a lo mejor, ¿sabes? Exactamente, porque a lo mejor los demás medían 1,40. Un poco menos, bueno, pero que había de todo, que no. Es una cosa general. Le decía lo de la rama, usted sabe que la rama es muy importante, la rama es la rama. La rama, yo sí hay que levantar los brazos desde que se suena lo de la rama. Y lo que tocan estas gentes que siempre han tocado la de Agaete, la banda de Guayedra. La banda de Guayedra, ella no es una parrafada de eso sabe usted. Bueno, es que precisamente si oímos las canciones que se tocan en la rama, donde ya tenemos que poner alerta, decir, la música de la rama, no son la música de la rama, son la mayoría de esas piezas son himnos militares españoles, ¿sabes? La Madelón, el español, Soldadito de España, pero claro, la gente cuando oye la música no sabe que eso es el soldado de España, y tú dices, baila, sino dicen la música de la rama, y por eso ya nos tenemos que poner alerta, porque claro, yo soy de Agaete y siempre cuando era un niño y todo esto del mundo aborigen y tal, la rama, fiesta aborigen, porque yo había oído que la rama, que era una fiesta que venía de los antiguos canarios, porque la gente iba al mar y se ponía tal, y bueno, yo acabé la carrera, me puse tal, y en esto surge la posibilidad de hacer el Museo de la Rama en Agaete, y ahí me empiezo a documentar, a estudiar, a ver, y claro, cuando empiezo a ver, me doy cuenta que yo soy de Agaete, primero, que nunca en la vida la rama de Agaete ha ido al mar, ni nadie ha ido al mar a hacer a darle palos al agua. Nunca, yo soy de Agaete, yo tengo 58 años, yo nunca he ido, ni conozco a nadie de mi juventud que haya hecho eso. Mi padre, la gente mayor tampoco. En agosto nadie pide agua, Eduardo. En agosto no llueve, pues sí. No, es que San Isidro que quita el agua y pone el sol. Claro, entonces yo digo, pero ¿y esto qué es? Entonces empiezo a hacer entrevistas a un montón de personas mayores, bueno, ya todas están muertas porque eran gente de algunos de 90 y pico años, te estoy hablando hace más de 20 años. Y claro, y toda esta gente decía, no, yo nunca nada, no, la rama a la Virgen, tal, claro. Y entonces tú empiezas a decir, pero ¿y por qué en el periódico sale? Y una vez más la gente va con la rama, si no hay nadie, decir, y es verdad que los únicos que van son una gente del Valle de Agaete, que no son de Agaete, sino del Valle, que bueno, son de Agaete, por supuesto, que el Valle es Agaete, pero, y entonces vienen, ellos suben al pinar, cogen la rama y bajan derecho al mar y se meten ahí a hacer eso. Entonces, claro, la foto que sale en el periódico es esta gente metiéndose ahí, pero es que cuando llega la rama, porque además ellos se adelantan a la rama, es decir, que cuando ellos ni siquiera vienen bajando con la rama, sino ellos cogen, caminan del pueblo, se van abajo, hacen eso, le hacen la foto en la prensa y la foto del periódico. Una hora después, 2 horas, llega la rama bailando, y ¿qué hace la rama? Derecha a la ermita de las Nieves.
Claro que es donde tiene que ir, ¿no? Sin ir al mar ni nada, pero eso ha sido siempre así. Y sin embargo, la idea esa que saca la prensa, el rito aborigen, tal, y eso nunca ocurrió. Y eso fue un invento, Yo estuve dándole vueltas ahí a ver cómo era. Y entonces ya, no sé si tú llegaste a conocer a José Antonio García Álamo, sí, que fue claro. alcalde de Además, Agaete. me dio clase a mí en FP, en Guía. En Guía, sí. Pues claro, pues José Antonio era un erudito, muy amigo de Celso. Él iba con el comisario de excavaciones de la provincia de Las Palmas, Sebastián Jiménez Sánchez, a los yacimientos arqueológicos por ahí, y era una persona que sabía mucho. Y entonces él, además, yo no sabía quién fue el primero, y digo, pero ¿y quién se le ocurrió decir esto por primera vez? Porque hasta Pepe Dámaso, cuando pinta una serie que hizo La Rama en el año, no sé si 50 y algo, 61, no hay nada de rito aborigen, se ve gente bailando y tal, pero que no está, ahí todavía no estaba el rollo de tal. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que José Antonio escribió un poema en el periódico Falange del año, creo que fue 1968, que dice, quizás la rama tenga algo que ver con el rito aborigen de Tatá, pero era un poema y una cosa que se le ocurrió a él. Y entonces a partir de ahí, Pepe Dámaso pintó ya después rama con rito aborigen, ya llega la democracia, fiesta nacionalista, y que ya, se va cambiando. Y ya parece que la rama era la fiesta nacionalista canaria, igual que el charco, es decir, esto es una fiesta de los aborígenes y tal. Y claro, cuando yo empiezo a estudiar aquello, empiezo a ver que no tenía nada que ver, que la rama es un invento. Dice, no, es que los aborígenes hacían. Digo, sí, los aborígenes está claro que lo hacían cuando había sequía y tal, iban a sus montes sagrados y tal, pero es que aquí en Agaete nadie pide agua en agosto. Es más, la fiesta de las nieves, que es una fiesta de agrícola o una fiesta marinera. Marinera. ¿Qué es lo que le regala a la gente a la Virgen? Barcos. Tú has visto los barcos, los esbotos. ¿Quiénes van acompañando a la Virgen de la Agaete a tal? La marina, los soldados. Digo, es marinera, no tiene nada que ver, nadie pide agua. Con la agricultura. Ni nadie en la vida se ha metido en el agua de Agaete que yo conozca, sino esta gente del Valle, que muchos de ellos hicieron la película con Pepe Dámaso de la rama y tal, y Pepe Dámaso dice, métanse aquí, hagan esto. Entonces les gustó, claro, y lo siguieron haciendo, pero cuando yo alguna vez entrevisté a alguno de ellos que le decía, ¿y desde cuándo se? No, toda la vida de mi familia. Digo, no, es que esto no es así, ¿sabes? Pero claro, la gente no quiere a veces contradecir. Cuando un periodista le está preguntando, ¿y usted desde cuándo hace esto? No puede decir, desde hace 15 años me lo inventé. No, toda la vida. Porque es lo que se le pide que diga. Sí. Y no es que se le pide, sino es lo que vende. Claro, y le da vergüenza a la mujer decir, no, esto me lo inventé yo, pero es que es así. Lo de la rama, y de hecho ya los periódicos ya se cuidan de no decir el rito aborigen, sino la rama es lo que es, pero por eso, Eduardo, no deja de ser importante. La rama, no, por supuesto, claro, la tiene la importancia. Pero fíjate tú, entonces, ¿por qué hay rama en Agaete? Pues volvemos al inicio de tal, porque se plantó caña de azúcar en Agaete, porque se produjo mucho dinero, porque Antón Cerezo pudo comprar un cuadro de la Virgen de las Nieves, y porque cada 5 de agosto se celebra la festividad de la Virgen de la tal, y el día previo, el 4 de agosto, como en todas las ermitas de la isla, la víspera se enramaban las iglesias y las calles para el día de la patrona, y en Agaete, además lo ves en los libros de la iglesia, compro rama para la Virgen tal, la rama para todo, en Agusa, en todos lados, en la isleta, las ramas hacían lo que en Agaete, si conoces gente de Agaete, pues la gracia, las bandas, el carnaval de Agaete, que es gente que siempre ha vivido la cosa de una manera tal, y la rama se bailó y banda y tal, y se mantuvo, pero es que en el resto de pueblos de la isla las ramas existían, y además vete a los documentos para que veas, pagando a gente para traer rama para el Corpus, para el Cristo de Agusa, para el no sé qué, por supuesto, en Mogán, en Arguineguín, ramas en todos lados. Lo que quedó en Agaete, en Juncalillo, no me acuerdo, la rama de guía, por ejemplo, la rama de guía, pues cuando que se habla, dice la rama de guía en septiembre, que para la langosta es más antigua, menos que digo, no es más, la rama de guía está claro, es en 1800, no me acuerdo si fue 21 o algo, cuando la plaga de langosta, de cigarra, que le prometieron a la Virgen, mira, pues si nos quitas esto, te llevamos frutos y ramas, como se hacía, y entonces, desde ese entonces, se le lleva a la Virgen frutos de los campos, que por eso van los ramos llenos de frutas y tal. No tiene nada que ver con la rama de Agaete, porque ni las ramas que se hacían en Gran Canaria, porque ya existía, y las ramas eran engalanar la iglesia y los alrededores de la misma para la festividad del patrón.
Y punto. Y no es otra cosa, y ya me gustaría a mí que fuera origen, pero no lo es, pero por eso no deja de ser importante. Que sí es, claro que es importante. Con usted podríamos estar hablando una semana y no terminaríamos, pero usted sabe que la tele lo que tiene principio tiene su fin, tiempo. Y tiene su tiempo. Podríamos pues hablar de riscos caídos, pues, de un montón de cosas más, pero usted sabe que no da tiempo. No. Yo le quiero preguntar si hay dinero, si los organismos sociales, los cabildos, los ayuntamientos, el gobierno de Canarias, hay dinero, porque usted sabe que hoy sin dinero no se hace nada. No se hace nada. Aunque ya lo están haciendo electrónicamente, pero hay sigue siendo dinero. Sigue siendo dinero. Hay para seguir escarbando, seguir investigando. ¿Cómo está eso? Sí, no, afortunadamente la gente siempre dice, ¡oh, qué mal está! Digo, bueno, hace 30 años estaba peor, es decir, que hace 30 años se había que hacer una carretera, la carretera pasaba y se había un yacimiento, o hace 40 años, pero hoy día se tiene, vamos a ver, por ejemplo, todas las grandes obras públicas tienen informes de impacto arqueológico, medioambientales, de todo. Ahí se ve si puede afectar o no. Si aparece algo durante la obra, se invierte y se hace. ¿Sabes qué? En ese sentido, para esas grandes obras que se hacen, que otra cosa es que se tengan que hacer o no, pero esas obras tienen todo el seguimiento y todo el control arqueológico del mundo. Pero después ya para lo que es el día a día, lo que son los yacimientos arqueológicos por ahí, antes no existían los servicios de patrimonio de los cabildos y hoy existe, y una dirección general creada por Celso Martín de Guzmán, por cierto. Ahí fue donde yo empecé a trabajar en el gobierno de Canarias antes de crear la empresa como arqueólogo junto con mi socia Consuelo Marrero. Y entonces pues estos servicios de patrimonio, lo mismo que hay empresas como la nuestra que hacemos cosas por ahí, y la verdad es que todo dinero que se emplea en patrimonio siempre es poco, porque claro, tú la Catedral de Las Palmas empiezas a restaurar la fachada y cuando llegas a la trasera 10 años después tienes que volver a empezar a restaurar la fachada, porque lo que tienen los restos o los bienes históricos, los bienes monumentales, es que sufren con el paso del tiempo un deterioro. El cenobio, esto lo hemos restaurado, este silo precisamente que está aquí sobre nosotros se cayó en el año 93, estaba yo con Celso y Llano López, el actual director insular, vinimos a ver cuando se cayó, ves la roca ahí limpita, eso se cayó el silo aquí, y esto constantemente está en movimiento, es como el dedo de Dios. El dedo de Dios, pues claro que se tenía que caer, y si no era con el Delta era con el Hermine, y se si no tenía era que ver restaurado y mantenerlo allí, pero es que es difícil, ahora queda el Muñoz ahí, y así, pero que sí, que ahora mismo las instituciones ¿sabes? Que apuestan y hay dinero dentro de lo que hay, tampoco se le puede pedir ver al olmo, hay lo que hay. Sí, no, y después piensa que aquí en Gran Canaria tenemos 7, 8 parques arqueológicos o lugares visitables, Cenobio, Maipé, Guayadeque, La Fortaleza, Ventaiga, Risco Caído, y en las otras islas no hay ningún parque arqueológico. Digo, por eso digo que aquí está bien. También es verdad que los yacimientos arqueológicos de Gran Canaria son espectaculares. Tú ves el Cenobio y esto no está en Fuerteventura, en Lanzarote, ni en Tenerife, ni en nada, sino aquí tenemos yacimientos, la Cueva Pintada, un poblado de casa, la Cañada de los Gatos, otro poblado al lado. ¿Se le saca rendimiento a esto con el turismo? Mira, el Cenobio de Valerón, si nosotros gestionamos esto es del Ayuntamiento de Guía, el Maipé es del Ayuntamiento de Agaete, la Cañada del Ayuntamiento de Mogán, lo que lo gestionamos nosotros, y nosotros con el dinero que se saca de las entradas, Eduardo, pagamos los sueldos de la gente. El Cenobio de Valerón, de todos estos, es el mejor que va, porque ya desde el año 70 y pico, junto con la Cueva Pintada, están todas las guías turísticas y la gente viene. Pero si esto no llega a ser por los turistas que vienen de afuera, esto había que cerrarlo, porque los canarios somos los canarios, pero los canarios, si hemos venido al Cenobio de Valerón, ¿por qué voy ahí el mes que viene y el otro a ver lo mismo? Que vengo, pues ya lo vi. Por eso te digo que aquí los yacimientos arqueológicos, mira, con la pandemia tuvimos que cerrarlo, porque si aquí no vienen turistas, aquí no hay manera de pagar sueldos, de pagar folletos, restauraciones y todo. Y por eso es importante que el turismo, pero claro, nosotros cuando hacemos estas cosas no pensamos solo en el turismo, sino que pensamos sobre todo en la gente de aquí, en los escolares, es decir, que hay un intento de que aquí, pues que venga mucha gente. Y después una cosa curiosa, después
después de la pandemia es cuando más canarios han venido al Cenobio de León. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque con la pandemia la gente se acostumbró, vamos a salir, vamos a caminar, como no se podía, cuando no se podía, la gente cuando le decía, y hoy puedes salir a caminar, entonces la gente buscaba para caminar, y la gente de Canarias se ha quedado con la cosa de que hay que caminar, y un montón de gente, no, es que venimos de excursión, gente que nunca había venido, vienen ahora a ver el yacimiento, y después también tenemos eso, que las entradas son muy baratas. Aquí si tú vienes al Cenobio, pagas 3 euros por una entrada. Exacto. Pero esta entrada, Eduardo, te vale para un año, es decir, que tú te la guardas en el bolsillo. Y puedes venir otro día. 365 días al año, todas las veces que quieras, y te comes un bocadillo sentado en un banco y tal. Y coges un fresco aquí, ¿no? Donde claro, estamos, y por eso digo que nosotros somos una empresa, somos arqueólogos, es decir, que no estamos para perder dinero, pero que lo que queremos, que no tenemos un afán. ¿Viniste hoy, mañana vas a venir? Pues también paga. No. Pues si tú vienes mañana es porque te ha gustado. Y yo te premio puedes traer a otra persona que contigo. Va a pagar. Y efectivamente, y esto es como una rueda que si a ti te gusta y dices, coño, no pago el fin de semana que viene, pues me voy a traer a otro para que lo vea, y viene otra persona, y viene y tal, y entonces es una manera de que aquí la gente de los canarios que vengan, que conozcan lo nuestro, ¿sabes? Que van y conocen o conocemos otros sitios más lejanos y lo nuestro no sabemos ni qué está. Mira, y eso, y ya no me enrollo más, pero es verdad que cuando la gente viaja, lo primero que hace es, ¿qué hay que ver? Van a Málaga, ¿qué hay que ver aquí? Mira, hay que ir a este museo, a este, y la gente va. Sin embargo, hay gente que vive aquí al lado, gente que vive frente a la Agua Pintada, y nunca en su vida está aquí. Y sin embargo, cuando la gente viaja, adopta el chip turista, hay que ver cosas. Aquí también hay que ver cosas. Hay que ver cosas, eso es verdad. Don Valentín, todo lo que tiene principio tiene fin. Este programa también llega a sus términos, a su aire. Ahí tiene la cámara de Nortevisión para que le diga a la gente, a quien nos oye y nos ve por la pequeña pantalla, pues lo que usted quiera. Nada, yo a la gente, Eduardo, animarlas a que vean los yacimientos arqueológicos que tenemos, que eso es fácil, entran en internet y van a ver los horarios y los sitios que están abiertos al público, pues para que disfruten, porque seguramente se lo van a pasar bien, van a conocer cosas que no sabían de los antiguos y antiguas Canarias, y nada, y después sobre todo quiero darle gracias a José, porque siempre está ahí presente, siempre que hay un acto, cualquier inauguración, cualquier excavación, lo que sea, es el primero que aparece con su cámara desde siempre, y eso es de agradecer, porque eso es tiempo, horas y esfuerzo, y la verdad es que después nos viene muy bien que la gente vea estas imágenes en la tele, porque la gente después viene, así que gracias a José y gracias a ti también pues nada, señor Valentín, ha sido un placer esta pequeña charla que hemos tenido, porque con él se hace corta, pero ha sido un placer charlar con usted y se aprende un montón de cosas. Nada, gracias. Como todo lo que tiene principio, pues tiene fin. Este programa también de Eduardo Azuaire va a llegar a sus términos finales. Así que ahí los quiero ver y pórtense bien, ¿eh?